Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá o porción de la parashá Nitzavim. Y hoy vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 29, versículos del 15 hasta el 28. Y en esta porción veremos cómo el Eterno una vez más advierte al pueblo de Israel que se mantenga alejado de las naciones paganas. El versículo 16 en adelante dice así: porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yudhei Badhei vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Yudhei Badhei perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yudhei Badhei y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el Eterno de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Hermanos, vemos cómo la Escritura advierte repetidamente a Israel contra la mezcla con naciones paganas. ¿Para qué? Para preservar su pureza espiritual y evitar que cayeran en la idolatría y la corrupción moral. Encontramos versículos como Deuteronomio 18 del 9 al 14, donde vemos que se prohíbe la práctica pagana como la adivinación, la consulta a los muertos, mientras que en Salmos 106, 34 al 46 se nos detalla cómo Israel adoptó estas costumbres y sufrió las consecuencias. Más adelante, en el libro de Josué, capítulo 23, también encontramos una exhortación a Israel a no mezclarse con las naciones para evitar la ira del Eterno y la pérdida de la heredad, la tierra prometida. Entonces vemos que las razones principales de esta advertencia, que hoy, ¿verdad?, es también para nosotros los creyentes, es para que mantengamos la pureza espiritual. Se trataba, hermanos, esta advertencia, y se trata todavía hoy, de evitar que nos contaminemos con adoración mezclada, con adoración, ¿verdad?, que debe ser pura, porque debe ser exclusiva para el único Elohim verdadero, que es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. También el Eterno nos hacía esta advertencia para evitar peligros morales. Las naciones paganas practicaban costumbres que eran consideradas abominación para el Eterno, como sacrificio de niños a sus dioses, la adivinación y también actos de prostitución en los templos de los dioses paganos. También el pacto con el Eterno, para que éste se mantuviera, porque la desobediencia a la Torá, al pacto, traía consigo consecuencias como maldiciones, derrota y finalmente la pérdida de la tierra prometida. Y también la influencia negativa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un creyente se mezcla con un pagano,
El creyente tiende a adoptar las prácticas idolátricas del pagano. Nosotros estamos supuestos a ser luz a las naciones y ser nosotros los que compartamos y que los demás nos imiten. No que nosotros imitemos a los paganos, sino que a través de nuestro testimonio ellos puedan llegar a la adoración pura y verdadera del Elohim verdadero, el Elohim de Israel. Entonces, en estos versículos de esta porción que estamos estudiando en el día de hoy, Moisés les está advirtiendo al pueblo sobre el peligro de nosotros engañarnos a nosotros mismos, de muchas veces creer que estamos caminando como el Eterno quiere que caminemos y nos engañamos creyendo que vamos a recibir bendición, que vamos a tener paz, pero como dice Deuteronomio 29:19, si estamos andando en dureza de corazón, si nos hemos apartado de lo que el Eterno quiere, nosotros no vamos a recibir la bendición del Eterno. En nuestra mente nos estamos engañando, porque el engaño realmente es creer, hermanos, que estamos bien con el Eterno y que nada nos pasará, aunque estemos quebrantando su Torá. Y Moisés utiliza aquí la imagen de la borrachera para explicar este falso razonamiento. Hoy mucha gente se emborracha para olvidar sus penas. Muchas personas recurren a las drogas, al alcohol, para escapar de la realidad. Pero todos sabemos, amados hermanos, que los problemas tenemos que enfrentarlos. No se resuelven ni con licor ni con la droga, porque esos son remedios momentáneos. Una vez pasa ese éxtasis del momento, el problema viene y muchas veces golpea con más fuerza. Solo es una evasión momentánea, pero el problema está allí, persiste y es muy probable que se complique cada día más. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos está diciendo? Deuteronomio, versículos 29 al 21 dice que el Eterno no querrá perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Eterno y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el Eterno de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. El Eterno, amados hermanos, no va a cambiar de opinión, ni va a cambiar sus estatutos, ni sus instrucciones, ni sus mandamientos, ni las reglas del juego, o sea, lo que ya Él estableció, solamente porque tengamos un corazón endurecido, porque tengamos una mente cauterizada. El orden del Eterno sigue igual. Si desobedecemos, recibiremos maldición, pero a través de la obediencia recibiremos bendición. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger, pero el Eterno dice en su palabra muy claramente que escojamos la obediencia para que nos vaya bien. Entonces, sigue diciendo el relato que las generaciones siguientes van a preguntar por qué nos está yendo mal. Y aquí hay un punto muy importante. Versículos 22 al 24 de Deuteronomio 29 dice: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de ustedes, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, que vienen las plagas de aquella tierra, sus enfermedades, que el Eterno habrá hecho enfermar, y dirán: ¿por qué hizo el Eterno esto a esta tierra?
¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y la Torá misma nos da la respuesta en los siguientes versículos, del 25 al 28. Y responderán: por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Hermanos, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hermanos, afecta a nuestra familia, pero como estamos viendo aquí, también afecta a la tierra. Cuando el pueblo desobedecía, se iba al exilio. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, porque Israel todavía está en el exilio. Amados, es importante entender que el Eterno nos dio la solución, la clave para que llevemos una vida de bendición. Y es simple. Quien obedece los mandamientos del Eterno recibirá bendición. Quien desobedece los mandamientos del Eterno recibirá maldición. Entender la Torá es conocer el corazón del Eterno, es conocer los secretos más hermosos de nuestra vida, es saber cómo nosotros nos vamos a relacionar con nuestros hermanos, cómo funciona el mundo, cuáles son las promesas que tenemos, la bendición que se manifiesta en prosperidad, pero también la promesa más importante, que es la que recibiremos en el mundo venidero. Finalmente, esta porción termina con algo también muy importante. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de la Torá. Entonces, para poder comprender todas estas cosas, debemos siempre pedirle al Eterno que nos dé un corazón entendido, ojos para ver y oídos para escuchar, para que podamos hacer un shema todos los días, escuchar y vivir la palabra, para que podamos comprender, pero también vivir su palabra, para que podamos manifestar obediencia, para que a través de nuestro testimonio podamos ser luz a aquellos que todavía no se les ha revelado la Torá. Shalom, shalom.